Y amigos, llegamos al episodio final de la presunta declaración de Emilio Lozoya. Recuerda que todo esto es simplemente especulativo, es una presunta declaración y que la intención de esta lectura es meramente informativo con una pizca de entretenimiento y, por qué no, un poquito de morbo. Comenzamos, esto es algo relevante para el país, por eso mismo también lo compartimos. Comenzamos. El último episodio se llama Caso Agronitrogenados. En diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto tomó posesión como presidente y me instruyó que se tenían que cumplir compromisos con diversos empresarios y otros derivados del Pacto por México. Era sumamente importante que, mediante la Dirección General de Pemex, recibiera indicaciones por parte de Luis Videgaray Caso con el propósito de darle seguimiento a las indicaciones del presidente, con especial referencia al cumplimiento de compromisos asumidos durante la campaña, y que más tarde comprendí se trataba de implementar mecanismos que se tradujesen en beneficios de diversos tipos para los empresarios, especialmente de tipo económico. Por lo que el 6 de febrero de 2013, también por instrucciones de Enrique Peña Nieto y dentro del marco político del Pacto por México y el acuerdo de impulsar la producción de fertilizantes en el país, se recibió a personal de la empresa AHMSA, Altos Hornos de México, en la sala de juntas La Herradura, ubicada en el piso 44 de la torre de Pemex, la cual buscaba una sociedad para la producción de fertilizantes nitrogenados. Ellos tenían una planta llamada Agronitrogenados, la cual no estaba en operación. La propuesta inicial consistía en entrar en una sociedad en partes iguales. Sin embargo, desde mi punto de vista, dicha sociedad para Pemex no era conveniente, ya que el principal insumo del negocio, amoníaco, lo suministraría Pemex, y bajo ese esquema la participación de Pemex hubiera estado subvalorada. En dicha reunión yo no estuve personalmente, sino que en representación de Pemex estuvieron Edgar Torres y Carlos Roa, asesor y coordinador de asesores de la dirección de Pemex respectivamente. Asimismo, se encontraba el director de PMI, Comercio Internacional, quien responde al nombre de José Manuel Carrera Panizo. El 14 de mayo del 2013, en acuerdo presidencial en Los Pinos, en específico, en el segundo piso de la casa denominada Presidente Lázaro Cárdenas, en donde despachaba el presidente, estando presentes únicamente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso para darle seguimiento a diferentes temas. En específico, ambos me cuestionaron cómo iba el proceso de compra de la planta Agronitrogenados y cuáles eran los tiempos. Yo les contesté que se estaba realizando una debida diligencia por parte de técnicos de Pemex y de algunos asesores externos. Calculaba se podría cerrar a fin de año. En este momento la declaración se interrumpe y agregan otra declaración, específicamente sobre la declaración Agronitrogenados, la cual dice así. Declaración Agronitrogenados. 1. En diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto tomó posesión como presidente y me instruyó que se tenían que cumplir los compromisos con diversos empresarios. Era sumamente importante que, mediante la Dirección General de Pemex, recibiera indicaciones por parte de Luis Videgaray Caso, con el propósito de beneficiar a los mismos, ya fuese con contratos, compras de inmuebles o bien proveeduría de insumos, entre otros. 2. Por lo que el 6 de febrero del 2013, también por instrucciones de Enrique Peña Nieto y dentro del marco político del Pacto por México y el acuerdo de impulsar la producción de fertilizantes en el país, se recibió a personal de la empresa AHMSA, Altos Hornos de México, en la sala de juntas La Herradura, ubicada en el piso 44 de la torre de Pemex, la cual buscaba una sociedad para la producción de fertilizantes nitrogenados. Ellos tenían una planta llamada Agronitrogenados, la cual no estaba en operación. La propuesta inicial consistía en entrar en una sociedad de partes iguales, anexo 3. Sin embargo, desde mi punto de vista, dicha sociedad para Pemex no era conveniente, ya que el principal insumo del negocio, amoníaco, lo suministraría Pemex, y bajo ese esquema la participación de Pemex hubiera estado subvalorada.
En dicha reunión yo no estuve personalmente, sino que, en representación de Pemex, estuvieron Edgar Torres y Carlos Roa, asesor y coordinador de asesores de la dirección de Pemex respectivamente. Asimismo se encontraba el director de PMI, Comercio Internacional, quien responde al nombre de José Manuel Carrera Panitzio. 3. El 14 de mayo del 2013, en acuerdo presidencial en Los Pinos, me reuní con Enrique Peña Nieto y con Luis Videgaray Caso para darle seguimiento a diferentes temas. Anexo 4. En específico, ambos me cuestionaron cómo iba el proceso de compra de la planta agronitrogenados y cuáles eran los tiempos. Yo les contesté que se estaba realizando una debida diligencia por parte de técnicos de Pemex y de algunos asesores externos. Calculaba se podría cerrar a fin de año. Ellos preguntaron por qué se tardaba tanto, a lo que referí que eran tiempos normales en una operación de esta índole. Yo observaba un interés especial en concretar la operación por parte del presidente Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray Caso. Incluso este último intervino de manera directa para que Nafin e Indahabin aceleraran la evaluación del proyecto y lo aprobaran. Entre mis peticiones, solicité apoyo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de diferentes instancias que tenían que dar cierta información, entre ellas Nacional Financiera, Nafin, y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Indahabin. Ante eso, Luis Videgaray Caso me cuestionó cuál era el valor estimado de los avalúos, a lo que le respondí que no se habían terminado. Luis Videgaray Caso argumentó que instruiría al director general de Indahabin para acelerar el tema y que no me preocupara por eso. Lo único que tenía que hacer era acelerar el proceso de compra de la planta, ya que ellos tenían compromisos. Seguido a este comentario, Enrique Peña Nieto le pidió a Luis Videgaray Caso que ellos dos se reunieran con Alonso Ancira Elizondo para tratar temas pendientes sobre apoyos a esta operación, así como otros temas relacionados con Altos Hornos de México, AHMSA. Lo anterior atendiendo a que yo tenía una relación previa con Alonso Ancira. Me llamaba la atención tanto interés personalizado en la compra de dicha planta, cuando en términos de importancia para Pemex no representaba ni siquiera el 0.5 de la totalidad del presupuesto anual de inversiones. Es decir, sí me llamaba la atención que hubiese tanto apoyo y tanto seguimiento por parte del presidente Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray Caso. Además del seguimiento puntual del presidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso al proceso de adquisición de la planta, amén de los impulsos institucionales que hacían para agilizar la operación, esta adquisición representaba un interés importante para el entonces secretario de Agricultura Enrique Martínez y Martínez, ya que le era rentable políticamente. El informe rendido por Voss & Co. del 2 de octubre del 2013 se señaló que, aunque sí hacía sentido económico la compra de la planta, se debían considerar diversos riesgos de dicha operación. Por ejemplo, la falta de acceso al gas necesario para la operación de la planta, el cual, cuando estuviera disponible, haría rentable la operación, pero mientras no se tuviera acceso, representaba un riesgo y la razón principal por la cual la planta no operaba adecuadamente en ese momento. A su vez, la planta de urea dependía totalmente del suministro de la planta de amoníaco. 4. Dentro del proceso de compra, me reuní nuevamente con Luis Videgaray Caso y Enrique Peña Nieto el 11 de noviembre del 2013 en Los Pinos, con el propósito de informarles el resultado del estudio y la poca disponibilidad de recursos en Pemex para esa operación. Su respuesta fue contundente, que no me preocupara por el dinero, que mejor me ocupara de influir en el Consejo de Administración de PMI de que la adquisición resultaba conveniente. Me indicaron que ellos decidirían el valor de la compra, aproximadamente $275 millones, y que le instruirían a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de Energía una evaluación cercana a dicha cantidad. Anexo 7. Asimismo, Luis Videgaray Caso me ofreció apoyar a Pemex con el costo de la rehabilitación a través de Nafin. El comentario fue claro, en el sentido de que Enrique Peña Nieto tenía un compromiso de que se terminara dicha operación. Yo decidí no entrar a dicha discusión. En las semanas subsecuentes, la presión por parte de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso continuó.
Las negociaciones sobre el precio final las llevaron a cabo los encargados de la operación entre PMI Internacional y Altos Hornos de México, con el apoyo de Nafin e Indavín, bajo las órdenes de Luis Videgaray Caso, sin que yo tuviera que asistir ante esas dependencias, ya que de eso se encargó Luis Videgaray. Era evidente el interés personal de Luis Videgaray Caso en que saliera dicha operación, ya sea porque obtendrían un posible beneficio indebido, o bien para pagar los favores anteriormente contraídos, o bien ambos. Desconozco los detalles, montos, fechas que se hubiesen pactado entre Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso y Alonso Ancira Elizondo. Lo que sí me parece claro es que mediante esta operación, Alonso Ancira se pudo deshacer de una planta de fertilizantes que no le generaban ingresos y que tenía años sin funcionar. 5. Debo manifestar la filial de Pemex, que es PMI, por instrucciones de Luis Videgaray Caso como del propio Enrique Peña Nieto. Fue la encargada, con recursos de la propia empresa, de la contratación tanto de los consultores técnicos como del despacho jurídico. Todo ello a fin de que se formalizara la operación de la compra-venta de dicha planta y todas sus instalaciones vinculadas. El encargado de PMI de esa operación era el director, licenciado José Manuel Carrera Panizzo, quien, aunque no tenía la obligación por la estructura jurídica de la empresa PMI, me pidió asignar un asesor de la Dirección General de Pemex para que revisara el proceso de adquisición. Por lo tanto, di instrucciones a mi coordinador de asesores, el CP Carlos Roa Rodríguez, y el maestro Edgar Torres Garrido, que estuvieran muy pendientes de la revisión de la documentación de esta operación y reuniones con PMI. En suma, todo lo anterior para dar cumplimiento a las instrucciones directas, como lo he manifestado anteriormente, tanto del presidente Enrique Peña Nieto como de Luis Videgaray Caso. Respecto a mi participación en los consejos de administración, sí quiero señalar que participé en los de Pemex. Particularmente, mis abogados tienen el acta 856 de fecha 17 de diciembre de 2013, presidida por el consejero presidente Pedro Joaquín Caldwell. En esta se trató un punto denominado Informe sobre la inversión en una planta de fertilizantes, en la que hice uso de la voz. 6. En general, lo que puedo referir como director general de Pemex, mi primer cargo público relevante en el país, es que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso crearon un esquema de corrupción en el gobierno federal, en el cual el común denominador era el siguiente: todas las personas que de cierto modo apoyaron en la campaña presidencial tenían que ser remuneradas o compensadas. La forma en cómo eran recompensados era dándoles contratos de proveeduría de insumos, contratos diversos, adquisición de empresas o inmuebles, para que estas personas se beneficiaran. 7. Incluso en ocasiones después de dichas operaciones, debían de devolver dinero para beneficio de las futuras campañas electorales del PRI o bien para beneficio del propio Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso u otros, como en el caso de Odebrecht, que he referido. Después el documento retoma la declaración inicial, que si bien como vimos se parece, tiene cambios sustanciales en algunas partes del texto y por eso lo leemos. El párrafo está incompleto e inicia así: relacionados con Altos Hornos de México, pidiéndome que yo no interviniera con Alonso Ancira respecto a la venta de la planta, ya que yo tenía una relación previa con Alonso Ancira. Dicha reunión tuvo una duración aproximada de 40 minutos y fue por la tarde-noche del día ya señalado. La elaboración de la evaluación del complejo agronitrogenados por la cantidad de 3.800 millones de pesos por el Indavín fue gracias a la participación e injerencia de Luis Videgaray Caso, quien fue el encargado de los avalúos de acuerdo con la reunión presidencial. El Indavín dependía directamente del secretario de Hacienda y Crédito Público, y esto puede ser verificado conforme al organismo existente en dicha fecha. Era del conocimiento público que el director del Indavín era una persona de la absoluta confianza y que recibía instrucciones directas de Luis Videgaray Caso. Lo que me llamaba tanto la atención era tanto interés personalizado en la compra de dicha planta, cuando en términos de importancia para Pemex no representaba ni siquiera
el 0.5% de la totalidad del presupuesto anual de inversiones. Es decir, sí me llamaba la atención que hubiera tanta injerencia en las valuaciones de la planta y en la obtención de los recursos por parte del presidente Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray Caso. Sin embargo, yo asumía que era una instrucción de Peña y de Videgaray. A manera de ejemplo, la operación de agronitrogenados no se comparaba con los negocios importantes que hacían Luis Videgaray Caso y Enrique Peña Nieto con IGA, que no solo obtuvo cuantiosos contratos, sino que construyó Enrique Peña Nieto una casa con museo en el Estado de México. Sin embargo, a pesar de ello, sí había un interés personalizado que yo no entendía en la compra de agronitrogenados. Además del seguimiento puntual del presidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso al proceso de adquisición de la planta, amén de los impulsos institucionales que hacían para agilizar la operación, esta adquisición representaba un interés importante para el entonces secretario de Agricultura Enrique Martínez y Martínez, ya que le era rentable políticamente. El informe rendido por Boss & Co. del 2 de octubre del 2013 señaló que se debían considerar diversos riesgos de dicha operación, por ejemplo, la falta de acceso al gas necesario para la operación de la planta, el cual, cuando estuviera disponible, haría rentable la operación, pero mientras no se tuviera acceso, representaba un riesgo y la razón principal por la cual la planta no operaba adecuadamente en ese momento. A su vez, la planta de urea dependía totalmente del suministro de la planta de amoníaco. El rango de precio fue obtenido con base en la información financiera presentada por Boss & Co., así como por parte de Linda Bean. De hecho, el Linda Bean recibía órdenes de Luis Videgaray Caso, no mías, como ya se ha comentado anteriormente. Dentro del proceso de compra me reuní nuevamente con Luis Videgaray Caso y Enrique Peña Nieto el 11 de noviembre del 2013 en Los Pinos, con el propósito de informarles el resultado del estudio, reiterándoles la poca disponibilidad de recursos en Pemex para esa operación. Su respuesta fue contundente. Cita: que no me preocupara por el dinero, que mejor me ocupara de influir en el Consejo de Administración de PMI de que la adquisición resultaba conveniente. Cierra cita. Asimismo, Luis Videgaray Caso me dijo que respecto al financiamiento de la rehabilitación de la planta, que él se encargaría para que fuera a través de Nafin, quienes otorgarían los créditos para tal objetivo, pues en su calidad de secretario de Hacienda tenía un poder y control contundente sobre dichas instancias. El comentario fue claro, en el sentido de que Enrique Peña Nieto tenía un compromiso de que se terminara dicha operación. Yo decidí no entrar a dicha discusión. En las semanas subsecuentes, la presión por parte de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso continuó. Las negociaciones sobre el precio final las llevaron a cabo los encargados de la operación entre PMI Internacional y Altos Hornos de México, tomando como referencia la evaluación que ya había ordenado Luis Videgaray Caso. Era evidente el interés político y personal de Luis Videgaray Caso en que saliera dicha operación, lo cual implicaba que Alonso Ancira se pudiera deshacer de una planta de fertilizantes que no le generaba ingresos y que tenía 14 años sin funcionar. Debo manifestar que la filial de Pemex, que es PMI, por instrucciones de Luis Videgaray Caso, fue la encargada, con recursos de la propia empresa, de la contratación tanto de los consultores técnicos como del despacho jurídico. La razón por la que se decidió hacerlo con PMI fue por dos motivos. Por un lado, puesto que era la que tenía recursos disponibles, y segundo, porque las formalidades eran menores. Todo ello a fin de que se formalizara la operación de la compra-venta de dicha planta y todas sus instalaciones vinculadas. El encargado de PMI de esta operación era el director, licenciado José Manuel Carrera Panizo, quien, aunque no tenía la obligación por la estructura jurídica de la empresa PMI, me pidió asignar un asesor de la Dirección General de Pemex para que revisara el proceso jurídico de adquisición, ya que lo relacionado a la evaluación del precio del complejo y la adquisición de recursos sería a cargo de Luis Videgaray Caso por medio de sus unidades administrativas. Por lo tanto, de instrucciones a mi coordinador de asesores, el CP Carlos Roa Rodríguez y el maestro Edgar Torres Garrido, que estuvieran muy pendientes de la revisión de la documentación de esta operación y reuniones con PMI. En suma,
todo lo anterior fue para dar cumplimiento a las instrucciones directas, como lo he manifestado anteriormente, tanto del presidente Enrique Peña Nieto como de Luis Videgaray Caso. De igual manera, informo que fue el equipo de PMI como comprador, en conjunto con funcionarios de Pemex Transformación Industrial, el que contrató a las empresas para la rehabilitación de la planta, es decir, realizó el concurso correspondiente. Asimismo, estos funcionarios le dieron seguimiento a las obras de rehabilitación, ya que al haber adquirido una planta con 14 años sin funcionar, se debían de hacer labores profundas de rehabilitación para ponerla en marcha. Respecto al otorgamiento del crédito para la rehabilitación de la planta de urea adquirida, este fue aprobado por el Consejo de Administración de Nafinsa, presidido por Luis Videgaray Caso. Asimismo, tengo conocimiento de que este presionó a funcionarios de Nafinsa para conseguir dicha aprobación, pues era evidente que tenía interés en que dicha operación se verificara. Ese era su modus operandi. El maestro Edgar Torres, asesor ya mencionado de la Dirección General de Pemex, me refirió en varias ocasiones que en sus interacciones con personal de Nacional Financiera, dichos funcionarios le mencionaron que tenían instrucciones claras para la aprobación de dicho crédito. El maestro Edgar Torres podría ser citado ante esta autoridad para corroborar dichos comentarios. Dicha actitud de presión también fue ejercida sobre el INDAVIN, de cara a generar las condiciones y circunstancias por él instruidas. Luis Videgaray Caso pudo haber incurrido en violaciones a la ley de haber influido indebidamente sobre el Consejo Nacional Financiera, de haber habido pactos entre él y la parte vendedora. Ahora bien, en su momento hubo algunas propuestas que beneficiarían las finanzas de Pemex, derivadas de empresas de fertilizantes que pretendían adquirir una participación en la planta de urea y en la de amoníaco, esta última con pérdidas recurrentes. Tuve conocimiento, sin embargo, que el criterio recto impuesto por Luis Videgaray Caso no era precisamente el de maximizar y beneficiar a Pemex, sino ver de cuál propuesta podría tener el mayor beneficio. De tal forma que bloqueó y canceló propuestas junto con José Antonio González Anaya, influenciado este último por Carlos Salinas de Gortari, un negocio que hubiese representado una plusvalía significativa a la inversión realizada en la planta de fertilizantes. Los daños provocados al erario público por haber revertido una decisión ya aprobada por el Consejo de Administración de Pemex ascienden a cientos de millones de dólares. Las explicaciones en revertir decisiones que favorecían la generación de valor para petróleos mexicanos jamás fueron hechas del conocimiento público ni de los gremios responsables dentro de Petróleos Mexicanos. Lo antes señalado se agravó, considerando que Videgaray había impulsado la compra de la planta y al yo dejar la dirección general de Pemex, se redujo drásticamente el ritmo de la inversión que ya se había aprobado para la remodelación de la planta, lo cual resultó en más de 2 años de retraso para su puesta en operación. Esto claramente disminuyó en miles de millones de pesos los flujos de la empresa. Respecto a mi participación en los consejos de administración relacionados con la adquisición de la planta, sí quiero señalar que participé en los de Pemex y de esa forma promoví para que se viera con buenos ojos la operación. Particularmente, mis abogados tienen el acta 856 de fecha 17 de diciembre de 2013, presidida por el consejero presidente Pedro Joaquín Caldwell. En esta se trató un punto denominado Informe sobre la inversión en una planta de fertilizantes, en la que hice uso de la voz. Es decir, yo participé en los consejos de administración de Petróleos Mexicanos cuando se habló de la adquisición de agronitrogenados. Tenía siempre en cuenta que la instrucción presidencial, girada por Enrique Peña Nieto, era adquirir la planta sin pretexto alguno. Se trataba entonces de una instrucción clara y directa que yo debía acatar. Asimismo, designé a mi coordinador de asesores, el CP Carlos Roa Rodríguez y el maestro Edgar Torres Garrido, para que estuvieran muy pendientes de la revisión de la documentación de esta operación y reuniones relacionadas a esta. Dichas personas me informaban y a su vez yo informaba al presidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray Caso. En general, lo que puedo referir como director general de Pemex,
mi primer cargo público relevante en el país, es que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso presionaron para la asignación de contratos o negocios con grupos de interés, nacionales y extranjeros, con quienes el entonces presidente y el secretario de Hacienda tenían compromisos, ya sea de índole personal, económico o político, como el Pacto por México. En el caso Odebrecht, he sido muy claro en señalar cómo se instrumentó este aparato organizado de poder para efectos de realizar, ilícitamente, los hechos asentados en mi declaración relativos a múltiples sobornos y hechos de corrupción. En este caso de agronitrogenados, reitero que desconozco si hubo pactos ilegales con el presidente Enrique Peña Nieto o Luis Videgaray Caso, o si el interés era político ligado al Pacto por México, pero sí percibí que el entonces presidente me excluyó de las reuniones relativas a este rubro debido a mi relación previa con Alonso Ancira, a quien yo conocía tiempo atrás, y esto era del conocimiento del presidente Enrique Peña Nieto, quien operó este tema de la mano de Luis Videgaray Caso. Puedo afirmar que el interés de ambos en este asunto era fuera de lo normal. De hecho, durante mi gestión como director general de Pemex, solo hubo un tema que generaba mayor interés a Enrique Peña Nieto que el relativo al de agronitrogenados, y este caso era el de IGA y de las empresas antes mencionadas, en torno al cual cada vez que nos encontrábamos, ya fuese para acuerdo o en un evento público, lo primero que siempre me preguntaba era ¿cómo iba lo de Grupo IGA? Durante el proceso de adquisición de agronitrogenados, Luis Videgaray Caso me señaló que él vería con la gente de Altos Hornos de México apoyos económicos respecto de esa transacción, ya que era un compromiso previamente adquirido por Enrique Peña Nieto. Me sorprendió que me dijera eso, ya que yo sabía que cualquier apoyo extraño o no justificado podría provocar acciones penales y civiles en los Estados Unidos de América, no solo en contra del suscrito, sino también en contra de Pemex. Creo que fue esa reacción mía la que hizo que Luis Videgaray Caso me aislara del proceso de adquisición de la planta. Me percaté, además de que Luis Videgaray Caso le dio un seguimiento muy puntual a esa adquisición y se encargó de que sus áreas valuaran la planta y que se nos dieran los recursos necesarios para la remodelación. Me instruyó de forma contundente que fuera PMI la institución que materializara la adquisición, ya que es una entidad privada y con menores controles para adquisiciones públicas. A partir de ese momento, Luis Videgaray Caso lideró la toma de decisiones relativas a la adquisición de agronitrogenados, argumentando textualmente lo siguiente, cita, «Este es un tema del presidente, limítate a hacer lo que se te instruye, yo hablo por él», cierra cita. Ahora bien, en el ánimo de hablar con la verdad y hacer justicia, quiero hacer dos manifestaciones muy claras. En primer lugar, dejar en claro que, a pesar de los actos de intimidación perpetrados en mi contra por Luis Videgaray Caso y Enrique Peña Nieto, los cuales eran constantes y dirigidos a inhibir mi proceder lícito y conforme a derecho, tengo muy claro que durante el tiempo que ocupé el cargo de director general de Pemex, el presidente de la República y el secretario de Hacienda referidos me instrumentaron para configurar una asociación de corte delictivo dirigida a enriquecerse no solo del erario público, sino a través de la extorsión a personas físicas y jurídicas, el fraude y el engaño, como el caso de la denominada estafa maestra, contraer deuda a cargo del erario público y aprovecharse económicamente de esta en perjuicio de la nación. Todo ello abusando de la autoridad que les concedían los cargos que ocupaban, ejerciendo indebidamente las responsabilidades que el pueblo de México les concedió, y mediante el tráfico de las influencias que ejercían sobre el resto de miembros del régimen, traicionar a México. En segundo lugar, señalar que, con la señora Nelly Maritza Aguilera Concha, propietaria de la casa de Ixtapa vinculada a esta investigación ministerial, en ningún momento tuve relación previa alguna, así como tampoco tuve relación de amistad o negocios previos con dicha persona, por lo que ella desconocía plenamente el origen de los recursos económicos de mi familia utilizados para la adquisición de la casa. Finalmente, quiero manifestar a esta autoridad que ahora tengo claro que,
Entre el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, existió un acuerdo para implementar un aparato organizado de poder que, desde las más altas esferas del régimen, instrumentó lo necesario, tal y como ya señalé en el caso Odebrecht, incluyendo al poder legislativo, para obtener beneficios que afectaron la soberanía de México, sometiéndola a personas y grupos nacionales y extranjeros. Por ello, en este momento me constituyo como coadyuvante del Estado mexicano a fin de que se conozca la verdad, se realicen las reparaciones de los daños causados, se implementen garantías de no repetición de hechos como los señalados y se haga justicia. Por lo anteriormente declarado ante la autoridad competente, denuncio formalmente hechos posiblemente constituidos de delito en contra de quien o quienes resulten responsables y en contra de las siguientes personas: Enrique Peña Nieto, quien fuera presidente de los Estados Unidos mexicanos; Felipe Calderón Hinojosa, quien fuera presidente de los Estados Unidos mexicanos; Luis Videgaray Caso, quien al momento de los hechos fungía como secretario de Hacienda y Crédito Público; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, entonces senador de la República; Francisco Domínguez Servién, quien fuera senador de la República; Salvador Vegas Casillas, quien fuera senador de la República; Jorge Luis Lavalier Mauri, quien fuera senador de la República; David Penchina Group, quien fuera senador de la República; Ricardo Anaya Cortés, quien fuera diputado federal; Osiris Hernández, quien fuera secretario particular del diputado Ricardo Anaya Cortés; Ernesto Cordero Arroyo, quien fuera senador de la República; José Antonio Meade Curibreña, quien fuera secretario de Energía y secretario de Relaciones Exteriores al momento de los hechos; José Antonio González Anaya, quien fuera consejero de Pemex y posteriormente director general del IMSS y de Pemex respectivamente; Carlos Treviño Medina, entonces funcionario de Hacienda y Pemex y posteriormente director general de Pemex respectivamente; Rafael Carabeo Opengo, entonces funcionario del Senado de la República; Lourdes Mendoza, entonces periodista; y Carlos Salinas de Gortari, entonces comisionista y cabildero del PAN. Por lo anteriormente expuesto, a usted, ciudadano fiscal general de la República, atentamente solicito se sirva: primero, tener por formulada la presente denuncia de hechos en contra de las personas que he señalado a lo largo del presente escrito, dándole el tratamiento de solicitud y propuesta a un criterio de oportunidad y o propuesta de salida alterna en los términos aquí señalados. Segundo, fijar día y hora para que pueda presentar a los testigos a los que he hecho referencia y para que ellos puedan aportar la evidencia existente. Ciudad de México, a su fecha de presentación: Emilio Ricardo Lozoya Austin. Fin del documento. Y amigos, de esta forma concluimos esta serie de lecturas sobre la presunta declaración de Emilio Lozoya. Espero que les haya gustado todos estos episodios. Si te gustaron, deja un fuerte like y no te preocupes porque todavía tenemos muchas lecturas por agregar. Recuerda que este canal está dedicado exclusivamente a esto y que toda esta lectura específicamente fue con una finalidad meramente informativa y también de entretenimiento. Hasta el momento de esta grabación nada de esto se ha aprobado legalmente, por lo que hasta el momento sigue siendo una novela política. Soy Abraham Arreola, nos vemos en el próximo video, suscríbete, deja un like y recuerda que #seguimos leyendo. Muchísimas gracias.